Hola y bienvenidos a Música con mucha historia. Yo soy Cristina, profesora de música y musicóloga, y estamos otro domingo más que venimos para seguir hablando sobre la historia de la música. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en la música instrumental en el Renacimiento. Después de haber hablado mucho sobre la música vocal y toda su evolución en los diferentes países, vamos a centrarnos ahora en la música instrumental. Sí, bien. Bueno, pues hay que entender que si la música vocal ha sido sobradamente estudiada, discutida, valorada, se pone mucho en programas de conciertos, la música instrumental de este periodo pues aún aguarda pues una parte de que no está suficientemente estudiada, ¿no? De que no ha llamado suficiente la atención y que bueno, está ahí un poco todavía en proceso de... Es una música apenas conocida por el gran público y en general pues escasamente valorada por los programadores de conciertos clásicos, al contrario de lo que hemos dicho de su música vocal. Pero hoy vamos a abrir un huequecito aquí para poder hablar de este tipo de música. ¿Qué va a pasar? Porque a partir de mediados del siglo XV, las partituras propiamente instrumentales, si bien todavía van a ser escasas en comparación con lo que luego veremos en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo, ya empieza a haber partituras. Vamos, muchas más de las que podríamos haber encontrado en la Edad Media, ¿no? O en periodos anteriores. Y esto pues se puede deber a dos factores. Uno, al desarrollo de los instrumentos y a la conquista de un espacio cada vez mayor para este tipo de música instrumental, y por otro lado al cambio de conciencia de que la parte instrumental en la Edad Media y tal, si bien podía haber sido improvisada y tal, ahora ya se tiene una conciencia como mucho más, le dan mucha más importancia a la música instrumental, el compositor se pone frente a ella e intenta componer para ella, entonces se deja un poco de lado esa parte improvisatoria y van a empezar a escribir sobre la música instrumental, sobre todo para acompañamiento vocal o para música instrumental puramente, ¿no? Bien, el desarrollo instrumental musicalmente hablando, ¿no? De lo que está pasando aquí, también viene dado por esa apertura que hemos hablado en capítulos interiores, pues de apertura, de impulso, de experimentación, de evolución, ¿no? Esa sensación, por ejemplo, del humanismo que alienta ese avance de la economía que también hace pues que vaya creciendo, ¿no? el comercio. Además, al aumentar el comercio, aumenta también la vida urbana y por ende la aparición de la burguesía que va que se refina y se cultiva, que toma esa parte de la clase nobleza que aporta. Entonces van a aportar y van a demandar además los medios pues para realizar instrumentos. También van a surgir centros y corporaciones de fabricantes que alcanzan fama por toda Europa, ¿no? Con los instrumentos de vientos de Nuremberg, por ejemplo. Y en esta época pues suelen datar los instrumentos más antiguos conservados de hoy. Por ejemplo, laúdes, tiorba, chirimía, viola. Y ello nos permite pues, conocerlo hoy día con cierta exactitud, conocer el gusto tímbrico de la época. Y bueno, y abordar pues eventualmente interpretaciones historicistas pues con esos instrumentos originales. Por ejemplo, ni más lejos, el grupo de Jordi Savall suelen interpretar música con instrumentos de la época, música de esta época principalmente. Los instrumentistas, también llamados ministriles, ¿no? Alcanzan la categoría de profesionales, dejando de ser simplemente juglares ambulantes que iban por ahí, sino que se establecen ya en las ciudades, en los burgos, de ahí la palabra burguesía o burgués, y se van organizando en gremios y cofradías, que las primeras pues datan aproximadamente del siglo XIII, y dando a esas ciudades pues un cuerpo estable de intérpretes pues de distintos instrumentos, y va a ser el germen de las futuras agrupaciones como la orquesta, las bandas, los grupos de cámara. Trabajan contratados por el municipio para actos y procesiones civiles o religiosas, o eventualmente pues, en eventos organizados pues, por la corte, por algún noble o por algún personaje importante. Podría ser burgués, ¿no? Las capillas eclesiásticas
pues en cuanto a la formación instrumental, pues solo atienden a los organistas y a algún que otro instrumentista de pues, trompeta, pero no se meten mucho en la música instrumental, porque para ellos la música vocal era la que te acercaba a Dios, porque tenía texto. Aparte, pues, bueno, pues la cultura secular representa ya un público tan numeroso y económicamente establecido que a la música instrumental pues no le faltarían estímulos de desarrollo, y lo vamos a ir viendo pues como no le van a faltar estímulos, porque va a seguir desarrollándose esa música pues durante el barroco, el clasicismo, el romanticismo. Bien. Probablemente proliferan paralelamente a todo este surgimiento de la música instrumental y de los músicos instrumentistas, van a proliferar los tratados sobre los instrumentos. Sobre todo, el más numeroso serán los tratados dedicados al laúd, que era el instrumento más popular, que venía de la parte de Oriente y que entró en Europa por España, por los territorios de Al-Ándalus. Algunos, bueno, son llamados instrucciones, ¿no?, en vez de tratados, destacando pues autores que podemos destacar, pues el da Milano o Leroy, y las indicaciones pues son breves, suelen versar sobre digitación, ornamentación, el estilo de ejecución, por ejemplo el legato, que era la técnica preferida para resaltar las líneas de la polifonía. Hubo también tratados instrumentales generales que trascendían pues el tratamiento instrumental concreto, o sea que hablaban en general de los instrumentos. Y luego versaban también sobre la práctica instrumental en sí misma, cómo se debía de tocar un instrumento. Por ejemplo, el Tratado de Glosa de Diego Ortiz, que incluye pues un tratamiento de la polifonía, la improvisación para la viola con acompañamiento de teclado y la composición de partes sobre un ostinato. Otros hablan pues de la construcción y la tipología de los instrumentos, entre los que destacamos pues el Syntagma Musicum de Michael Praetorius, que si bien aparece ya en el siglo XVII, en 1618, pues no ilustra sobre los instrumentos del siglo anterior. Habla de la música en el Renacimiento. Vale, ¿cuáles son los principales instrumentos que vamos a encontrar en esta época? Pues como ya hemos dicho, el instrumento solista más popular, los ambientes cortesanos y en los ambientes burgueses va a ser el laúd, que pone de origen español, pero no es de origen español, como ya hemos dicho, viene porque entra desde Oriente. Lo que pasa es que en España pues se va a ir refinando, con los siglos pues se perfecciona el instrumento. Las tablaturas pues se usaba el modelo de tablatura, ¿no?, que es un modelo, en vez de un pentagrama, lo que te viene es la representación de las líneas, que las líneas representan las cuerdas del instrumento y luego los números o las letras representaban los trastes, el traste es el que deberías de tocar. Y en las partes de arriba se iban poniendo la figura dependiendo del ritmo que se debía representar. Había de muchos tipos, de distintos modelos, como estaban las tablaturas italianas, las francesas, las alemanas. Las italianas, que eran como las más fáciles de entender, utilizaban 6 líneas correspondientes a las 6 cuerdas del laúd y sobre las que se anotaban las cifras del 0 al 9. El 0 era la cuerda al aire y luego a partir del 1 al 9 era el número de traste en el que deberías de presionar. Y luego se ponían los rabillos y vástagos, o sea, se ponían la línea con un rabillo como si fuera el corchete de la corchea para ir indicando las duraciones. Decían que cuando varias notas iban a tener el mismo ritmo, solamente se indicaba una vez la figura rítmica y hasta que no se cambiaba la figura, quería decir que todas las notas iban a ir por el mismo ritmo. Hubo importantes escuelas de laudistas en multitud de países. En Inglaterra, por ejemplo, destacamos John Dowland. En España pues, hubo que rivalizar porque en España ya habíamos tenido durante muchos siglos el laúd y empezó a tener más predilección por la vihuela. Además, porque cuando llegaron los reyes católicos como se apartaron mucho del laúd porque decían que era un instrumento musulmán, un instrumento árabe. Entonces se empezó a desarrollar más la vihuela, que gozó de más predilección. Hacia finales del siglo XVI, el laúd va siendo desplazado en toda Europa pues por la vihuela. En España va entrando la guitarra y luego posteriormente ya la guitarra entrará en Europa. El órgano pues crece, el órgano es otro de los instrumentos más importantes, va a crecer en registro, va a desarrollar la pedalera, que es la parte que se toca con los pies,
y primero, sobre todo, va a desarrollarse principalmente en Alemania y en los Países Bajos. En el siglo XVI ya no se va a diferenciar mucho de los órganos actuales. Y luego va a estar también el órgano portátil, porque el órgano normal es el que vemos en las catedrales, que está como anclado en las paredes. Y bueno, va a también tener un desarrollo el órgano portátil, que gozó de mucha popularidad, primero porque era mucho más barato de construir y de obtener, y porque podía situarse en sitios mucho más pequeños. Sobre todo donde tuvo mucha popularidad fue en Italia, pero no conseguirá sobrevivir al barroco porque empezarán a aparecer instrumentos también de tecla que van a adquirir la misma función que hacía el órgano portativo. Era frecuente la práctica de la transposición cuando hacía de acompañamiento, porque como no existía un sistema de afinación internacional, o sea, ahora actualmente si tú dices un la, todo el mundo se puede más o menos entender qué la quieres decir, ¿no? O cómo tiene que sonar un la. El la central del piano es la 440 Hz y eso lo sabe, es una medida internacional, pero en aquel momento no existía un sistema internacional de afinación. Entonces lo que hacía es que el instrumentista pues iba un poco, se transportaba un poco a la tonalidad en la que estuvieran tocando los demás instrumentos o en la que estuvieran cantando los intérpretes. Entre los instrumentos de teclado de cuerda pulsada encontramos el clavicordio, que es de cuerda percutida, y el clavecín, que es cuerda punteada. Punteada quiere decir que pellizcaba la cuerda, y en la percutida, pues que funciona como funciona el piano. Un martillo golpea la cuerda. Sobre todo destaca el clavicordio y el clavecín italiano, particularmente los que eran de construcción en Venecia. El primero pues tenía una sonoridad más tenue, pero permitía el control dinámico, es decir, permitía usar el control de los volúmenes, ¿no? del dinamismo. E incluso te permitía hacer una especie de vibrato al permanecer la tangente de metal, ¿no? Que es donde golpeaba la cuerda, en contacto con la tecla. Entonces hacían como una especie de vibrato. El segundo, que es el clavecín, era de timbre más robusto, pero la sonoridad más plana. Al ser punteado, y punteado mediante una tecla, no permitía tanta gama dinámica. Y bueno, solamente podía crear como la ilusión de cambios dinámicos porque iban aumentando o reduciendo el acorde. Se usaba para entornos mucho más abiertos, mientras que el clavicordio se iba a usar para los lugares más íntimos, para lugares cerrados. Luego también había otra serie de instrumentos como el virginal o la espineta, que son como variantes del clavecín, ¿no? Cuando los instrumentos de tecla acompañaban a un coro, con frecuencia leían solo la línea del bajo e improvisaban el apoyo armónico, que esto luego irá evolucionando en el barroco. Cuando esta no se conocía lo suficiente, ayudaba a su ejecución con añadiendo cifras. O sea, cuando no se conocía qué armonía o qué apoyo armónico podían hacer, se iban añadiendo cifras debajo de las notas del bajo. Una serie de números, que esto pues el embrión del bajo cifrado que veremos en el barroco. Y las partituras para teclado pues van a ir incorporando barras de compás e indicaciones expresas de alteraciones. Por ejemplo, si hay que añadir bemoles, sostenidos. Entre los vientos, las flautas dulces y las chirimías, que son los que van a destacar, solían asumir el papel más destacado, y ambas llegaban pues a constituirse en auténticas familias. Es decir, pues las flautas dulces pues hacían flautas dulces desde lo más pequeño, que sería el piccolo o la flauta soprano o tiple, y le iban aumentando hasta tener una gama de sonoridad, igual que con las chirimías. También encontramos importantes por los cromornos, también de lengüeta, pero de sonoridad más tenue que la chirimía, las cornetas de madera y marfil, las trompetas, los sacabuches, que van a ser antepasados pues, de los trombones, los sacabuches. Y en el lado de la cuerda de la cuerda frotada, o cuerda con arco, pues destacamos la familia de las violas, que también era toda una familia, es decir, había de diferentes tamaños y cada una tenía una tesitura distinta. Destacamos pues desde la viola da braccio, que es más parecida al violín, a la viola da gamba, en la que se apoyaba en las piernas, más parecida a lo que puede ser el actual violonchelo. Y presentaban pues diferencias significativas pues, con los instrumentos actuales
de la familia de los violines. Por ejemplo, tenían 6 cuerdas, tenían trastes, un sonido mucho más delicado. No producían un sonido sin el vibrato que se usa en las cuerdas actuales. En vez de Fs, lo que tenían eran Cs. Y bueno, la caja era un poco más ovalada, eran diferentes. Un fenómeno instrumental importante en relación sobre todo a las familias tanto de las flautas como de las violas era la formación de los consorts, sobre todo en Inglaterra, que era donde destacaban. Y lo había de 2 tipos: el whole consort, que decantaban por el timbre homogéneo, es decir, yo hacía una agrupación instrumental pero todos los instrumentos de la misma familia, o el broken consort, que era pues de diferentes familias, pues podía juntar a lo mejor flautas, violas, chirimías. Bueno, el broken consort fue sobre todo mucho más popular y más utilizado en la época isabelina. Y su repertorio se componía principalmente pues, de las danzas, a veces agrupadas, como lo que luego se evolucionaría en la suite barroca, pero que la suite ya venía desde el Renacimiento, y otras veces pues usaban a modo de se interpretaban en vez de danzas pues tipo fantasías. Bien, ¿cuáles son los rasgos propios de la composición instrumental en el Renacimiento? Podemos distinguir entre las composiciones para instrumentos solistas o para conjuntos instrumentales. Los primeros solían ser o el laúd, el clave o el órgano, y los segundos pues agrupaciones integradas, como ya lo hemos hablado, de los consorts. En el Renacimiento algunos instrumentos pues van a desarrollar variantes en distintas alturas, dando lugar a la auténtica familia de las que hemos hablado, ¿no? Y las composiciones para estos conjuntos solían seguir modelos de danza, y hacia finales del periodo pues la técnica veneciana de los cori spensati, que es la de los coros colocados por ejemplo en la Catedral de Venecia, que colocaban varios coros para jugar, pues van a hacerlo igual pero con conjuntos instrumentales, ¿no? Buscando los efectos de contraste tímbrico. A pesar de lo que ya hemos dicho, no podemos considerar que existiera una conciencia tímbrica clara. O sea, no es que se pensara que yo voy a componer esta canción o esta música para tal instrumento, sino que los compositores o los músicos componían una serie de música y luego ya pues con los instrumentos que tuvieran se podía interpretar. No se va a hacer esa conciencia tímbrica, esa conciencia de voy a componer esta pieza para tal instrumento, hasta la primera pieza que se tiene constancia de ello en 1607, que es la ópera del Orfeo de Monteverdi, que supuso no solo un hito para la música vocal, sino un hito también para la música instrumental, porque especifica la plantilla concreta. Tampoco existieron formas propiamente instrumentales, o al menos hasta un poquillo más adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, se componían piezas que se podían cantar y si no había voces pues se doblaban con instrumentos o se improvisaban sobre cantos vocales. Y luego estaban las danzas, que a lo sumo pues, buscaba por su cuenta recursos muy simples de repetición y contraste, que nos dan pues, formas muy breves, pero no formas como tales. Y durante buena parte del Renacimiento se reconoció la supremacía vocal del repertorio franco-flamenco, que solo al final pudo ser discutida por la italiana. Eso lo hemos visto en capítulos anteriores, si os recordáis, y si no lo recordáis, podéis volver, para pausar un momento este capítulo, volver al capítulo anterior, revisar cuáles son las generaciones franco-flamencas y la música franco-flamenca, y luego continuamos aquí. Os espero. ¿Ya? ¿Os acordáis de lo que era la música franco-flamenca? Bien. Además, seguidos de los flamencos estaban los franceses, que, bueno, y luego vais cambiando y llega la llegada de España, de Inglaterra y de Alemania. Podemos agrupar la composición instrumental del Renacimiento en unos pocos tipos generales, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la música instrumental y las vamos a agrupar de la siguiente forma: la forma inspirada en los modelos vocales, la forma vinculada a la danza, la forma basada en la improvisación, y la música para representaciones dramáticas, que sobre todo la música para representaciones dramáticas se va a dar en Italia y en Francia. Bien, la música inspirada en los modelos vocales encontramos las transcripciones, las paráfrasis, el ricercare,
¿no? La canzona, que como su propio nombre indica, la canzona es una canción. Lo que pasa es que luego pues, se utiliza de forma instrumental. Por ejemplo, las transcripciones es obviamente, como su propio nombre indica, la transcripción de una canción vocal a instrumental. La paráfrasis, pues la paráfrasis polifónica de melodías preexistentes, pues que se tomaban o bien del canto llano o bien del repertorio popular y el desarrollo pues se repartía entre las voces instrumentales y se hacía parafrasear. ¿Qué era parafrasear? Que era parecido pero no igual. Y luego tenemos el ricercare, que arranca en el siglo XVI y representa dos variantes. El homofónico, que eran todas las voces van marcando el mismo ritmo, y el polifónico, diferentes líneas melódicas. El primero lo encontramos ya incluido en manuscritos para laúd pues, de finales del siglo XV, con textura diáfana y sin organización formal ni unidad temática, y alterna por los acordes con pasajes escalísticos o más improvisados. Y suelen vincularse a las danzas, con las que se intercalaban de manera de preludios, postludios o interludios. Es decir, había muchas danzas, entonces entre danza y danza se añadía un ricercare o un preludio o un postludio. Se iban añadiendo partes para que la gente pues, descansara del baile. Y luego tendríamos el ricercare polifónico, que fue el más importante y el que tuvo más recorrido, prolongándose incluso al siglo XVII y siglo XVIII. En el ricercare renacentista, pues, que se van a fundir procedimientos pues, del motete, del estilo polifónico de Josquin des Prez, y luego van a usar pues, material temático más animado, con perfil melódico mucho más anguloso, que no puede producir la voz. Los saltos más angulosos, o sea, que van haciendo picos, era mucho más difícil de hacer vocalmente, pero con los instrumentos era mucho más sencillo. Entonces jugaban un poco con esos picos angulosos. Luego tenemos la canzona, que la canción instrumental pues, se mira en el modelo vocal de la chanson francesa o de la canzona italiana. Y muchas de ellas pues, se publicaron en Francia. Los consumidores se encuentran preferentemente en Italia, igual que pasaba con las chansones, que la chanson era una música muy producida por los compositores franceses, pero luego tuvo mucho éxito fuera de Francia. Presenta una textura acórdica, animada, con armonías sencillas y ocasionales imitaciones, y buscaban una lógica al prescindir de texto. Como no había un texto que guiara la canción, pues buscaban un poco de lógica. Entonces, ¿en qué buscaban la lógica? En la estructura repetitiva, más o menos flexibles, por ejemplo, en forma de ABBA, AABC. Y bueno, se suelen escribir canzonas o canzoni en plural para instrumentos solistas o para conjuntos. Bien, vamos a escuchar una pieza instrumental ahora de esta inspirada en la música vocal. La pieza que vamos a escuchar es interpretada por el grupo de Jordi Sabal, Hisperion 20, y bueno, se llama Musique de Loye, número 21, y es un ricercare. Espero que lo disfruten. Por motivos de copyright no puedo añadir la audición en el vídeo de YouTube, así que os dejo en la parte de arriba, en una de las esquinitas, el link a la lista de reproducción donde podéis escuchar todas las audiciones de las que hablamos en los programas del podcast. Bien, aquí termina la pieza. Las siguientes piezas instrumentales serían las basadas en la improvisación, principalmente toccata, fantasía, glosa. Estas piezas también solían estar inspiradas en melodías vocales, porque principalmente, por mucho que hayamos separado estas que vienen propiamente de la música vocal, y las demás todas tienen un sustento de la música vocal, menos la danza, que siempre era instrumental. El tratamiento que hacen de estas canciones la apartan de lo que podemos hablar de música vocal, pues porque, bueno, solían ser canciones que improvisaban sobre esa melodía vocal. Y, bueno, se encuentran dos prácticas, ¿no? A partir del siglo XVI se ve que se hacía de dos formas. Una era que se adornaba una melodía dada y otra
y otras que se añaden pues partes contrapuntísticas, pues como en un tenor, ¿no? Siendo el procedimiento de lo que luego daría origen a la base dance. Las formas específicamente improvisatorias pues son el preludio, la tocata, la entonación, la fantasía, y en España, por ejemplo, que se le denominaban glosa. La más importante va a ser la tocata, que es la que más se va a desarrollar y la que más fama va a tener, sobre todo con la presencia de Giovanni Gabrieli y de Claudio Merulo, que son los principales compositores. Las primeras tocatas van a aparecer en una colección en 1536 y son todavía pues simples codas, ¿no?, a series de danzas para laúd. O sea, era como el final de unos conjuntos, como de una especie de suite de danza, no muy diferente de lo que hemos visto de los Richard Carey, ni de los tientos que se dan en España. A finales del siglo XVI, los dos compositores que ya hemos mencionado, Giovanni Gabrieli y Claudio Merulo, pues ya empiezan a fijar un estilo y una forma de composición basándose en las notas pedal, usando pasajes de acordes, pasajes algo más virtuosos, alternando zonas como de fuga o de estilo fugato. La fantasía, por el contrario, que también se va a llamar de otras formas, por ejemplo, en Francia se llama fantasy, en Inglaterra se llama fancy, tuvo también su importancia, ¿no? Y va a trascender incluso al barroco. Pero está dentro del repertorio del laúd y para conjuntos instrumentales en Francia y en los Países Bajos y en Inglaterra, ¿no? Entonces vamos a encontrar importantes compositores que no van a destacar tanto, pues, por ejemplo, como los nombres italianos, pero que siempre hay que tenerlos en cuenta. En Francia pues tenemos a Claude Lejeune y Eustache Ducrot. Espero haberlo pronunciado bien. Por otro lado, también tendríamos hablaríamos de la glosa y de los tientos en España, pero lo voy a dejar para un episodio concreto de la música española durante el Renacimiento. No sé si para uno o dos, porque del Renacimiento hay mucho para hablar en España. La otra forma es las formas vinculadas a la danza, que es lo que se constituiría como la suite. La danza era como la afición, el pasatiempo, las reuniones sociales, era lo que se hacía, ¿no?, en el Renacimiento. La música al principio, igual que en la Edad Media, se improvisaba, pero pronto pues empiezan a ir cogiendo forma y a ir siendo cada vez más elaborada. Normalmente se escribía o para laúd, para teclado o para conjuntos instrumentales, como los consorts. A principios del siglo XVI se van a ir estilizando tanto que ya se van a ir perdiendo esa concepción de baile, sino como para sentarse e ir simplemente para animar, como música de fondo. Aunque van a conservar el ritmo y las características esenciales de la danza, ¿no? En Borgoña y en Italia y más tarde luego en Francia, pues va a ser por un desarrollo de esta música, pues multiplicándose las publicaciones de colecciones de este repertorio y presentan con frecuencia una melodía muy ornamentada, pero que no suelen recurrir al contrapunto, sino que se mantienen en una especie de verticalidad, de homofonía, ¿no?, con esquemas rítmicos muy marcados y secciones que les van a ir siguiendo. Los dos bailes cortesanos que gozan de predilección en la Italia del siglo XV son la basadanza y el ballo. La primera de origen francés y se le componían añadiendo partes agudas sobre un cantus firmus. Y la influencia que va a tener de esta basadanza, que era lenta, con ritmo binario, de subdivisión ternaria, pues se va a extender a otros bailes como el saltarello, que va a ser más rápido, y el que va a buscar como el contraste con la piba, de origen propiamente italiano, también muy rápida. Luego va a tener el cuaternario, el saltarello o el tudesco, más lento. El ballo, que es una parte que estaba asociada con la dramatización y la pantomima, lo cual abría la puerta a la composición como de secciones y de partes, a los cambios rítmicos que no eran posibles en otras danzas. ¿Qué va a ir pasando? Que las danzas van a ir buscando contraste, van a ir agrupándose por grupos. Danza lenta con danza rápida, danza lenta con danza rápida. Las danzas
al principio van a ser, no, a ver, como hemos dicho, danza lenta y binaria con danza rápida y ternaria, que se me había olvidado, como por ejemplo la pavana, que va a sustituir a la basa danza, y la gallarda. Luego se van a ir haciendo por 3, ¿no? Danza lenta, rápida, lenta. Pavana, saltarelo, piba. Y esto es lo que va a ir constituyendo luego más adelante en la suite, que eran agrupaciones de danza y que luego se desarrollarán en el barroco mucho más como música puramente instrumental, ya apartándose de esa función para acompañar el baile. Las danzas podían ser compuestas para conjunto instrumental o para instrumento solista. Generalmente el instrumento solista por predilección, como ya hemos mencionado a lo largo de este podcast, muchas veces va a ser el laúd. De ambos tipos tenemos pues muchos ejemplos de ambos tipos de composiciones. En Inglaterra, con las danzas para laúd y las composiciones para consort, destacamos a compositores como John Dowland. En Francia y en los Países Bajos pues se cultivan igualmente y destacamos Der Musikboeken de Thielmann Susato, con arreglo de melodías populares en forma de danza. Y ahora pues vamos a escuchar un poco una danza que, claro, se pierde mucho si no las bailamos. Pero al ser un podcast, pues no las podemos bailar. Vamos a escuchar una gallarda de John Dowland, interpretada por Massimo Lonardi. Y bueno, espero que la disfrutéis. Aquí de nuevo Cristina de la edición. Os recuerdo que el link para escuchar las audiciones lo tenéis en la cajita de descripción. Está tanto para escucharlo por YouTube como por Spotify. Bien, y ya por último nos queda por hablar de la música para las representaciones dramáticas. Sobre todo, ¿dónde se va a ver esto? Pues en Italia y en Francia, que va a evolucionar un tipo de música instrumental pues destinada pues a preceder o a intercalarse. A estar en mitad de representaciones, tanto teatrales como de los ballets o representaciones dramáticas en general. En Italia, por ejemplo, las representaciones sacra o sacre representazioni pues van a continuar, por ejemplo, en Roma, en Florencia, pero van a ir cediendo terreno a la obra latina o italiana de estilo clásico. Porque hemos visto que estamos en el Renacimiento y que había un resurgir de la cultura clásica. Y ese resurgir de la cultura clásica va a resurgir también el teatro. Y que luego esto va a ir evolucionando a lo que más tarde en el barroco veremos como ópera, que llegará a su culmen con el clasicismo y el romanticismo. Aquí vamos a encontrar que ya empieza a haber esa fusión entre la música, o que va a aparecer partes musicales en las representaciones teatrales, ya sean, como hemos dicho, o en los preludios, o en los interludios, o como acto final. ¿Qué va a pasar? Porque su discurso va a ser más libre, este estilo clásico es más libre, más desenfadado, acabará siendo sustituido por la fábula pastorale, que es mucho más centrada en la poesía lírica. Y entonces, ¿por qué vamos a destacar? Pues los Tasso, los Guarnieri, los Cavalieri y Bardi pues se conectan ya con esta práctica que va a venir acompañada de la monodia acompañada, que crearán, pues esta gente se irá reuniendo, irá buscando cómo evolucionar esta fábula pastorales. La pantomima y la música pues solían acompañar, por otro lado, en Francia, a los banquetes pues, de la corte borgoñona, de la corte francesa, durante los siglos XV, pero sin formatos instrumentales de coherencia, ¿no? Que la música no estaba compuesta especialmente para esa pantomima o para esa representación musical. Hasta que fueron incorporando los modelos italianos tanto en la música instrumental como en la danza en sí misma, y entonces fueron evolucionando y fueron teniendo un poco más de coherencia y buscando esa conexión de la música con las pantomimas. En Francia, pues por ejemplo, tenemos las mascaradas de Palais, que combinan música, poesía, baile y decorados muy elaborados. Y en Francia también vamos a tener el ballet cortesano, que se
se va a perfeccionar y a racionalizar, con principios como el de la duración igual de los pasos y las notas, el correcto funcionamiento del ritmo, de la poesía. Y bueno, va a ir reviviendo la tradición teatral de la antigüedad. Tras el retroceso provocado por la guerra de religión que hubo en Inglaterra, va a volver la masqué inglesa, va a tomar el relevo al ballet de cour, porque si tenemos en cuenta, hemos hablado de que, sobre todo hablamos al principio del Renacimiento, de que la música francesa influye mucho a la música inglesa, pero luego tienen una guerra y una confrontación entre ellos que va a hacer que los ingleses quieran deshacerse, sobre todo por la guerra de religión, porque los ingleses, como hablamos con la Reforma Protestante, se separaron de la Iglesia Católica, entonces eso le crea un conflicto entre ambos países, y lo que va a hacer es que los ingleses, para separarse más de esa cultura francesa, van a dejar de lado los ballets de cour y van a ir dando a favor de la masqué inglesa, que es una especie de danza mascarada en la que combinan un poco de pantomima y dramatismo con los bailes, la poesía y tal. Bien, bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, este programa. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido todo, que hayáis disfrutado con la música del Renacimiento. Y ya decir que ya estamos al final del Renacimiento. Si veis, ya vamos encontrando muchas cosas que nos suenan a barroco, como la monodia acompañada, la camerata de los Bardi, esa música instrumental mezclada con la dramatización que va a ir desplegando su ala hacia el barroco para constituir lo que conocemos como la ópera. Pero antes de despedirnos del Renacimiento tendremos un próximo episodio en el que hablaremos de la música en el Renacimiento en España, que es como el siglo de oro de la música española. Aunque eso habría que debatirlo. Un día haremos un debate sobre cuál es el verdadero siglo de oro de la música española. Así que bien, bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, podéis dejarme 5 estrellas en iTunes, suscribiros en Spotify, dejarme algún comentario en ebooks, compartirlo con todas aquellas personas que piensen que les puede interesar. Y además me pueden seguir en las redes sociales, que estoy en Spotify, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Profe Música Cris. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!